Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía. Reciban una vez más el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, Ernesto Farga, que un día más, con la ayuda del Espíritu de verdad, con la ayuda de ese Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir desarrollando un aspecto más dentro de este Evangelio eterno que dice que tiene que ser predicado a los moradores de la tierra y de una manera muy concreta y puntual con el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Prosiguiendo con el desarrollo de este capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hoy, con la ayuda de ese Espíritu de verdad, con la ayuda de ese Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial, vamos a compartir un estudio que esperamos pueda ayudarnos a entender el versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis, la herida de muerte. Como es habitual en este vuestro hermano y servidor, antes de iniciar la exposición de la Sagrada Escritura, me gusta postrarme ante el polvo de la tierra en señal de humildad y al mismo tiempo en señal de reverencia al Creador del universo, para que a través de su Hijo, nuestro único mediador entre el Padre y nosotros, a través de Él podamos comunicarnos con el Padre, para pedirle sabiduría, pedirle la unción de su Espíritu, para que todo cuanto hagamos sea conforme a su voluntad. Te invitamos también a ti, amigo y amiga que estás en estos momentos en nuestra sintonía, para que tú puedas también participar de esta oración, que es la única manera posible que el pecador puede comunicarse con el Padre a través de nuestro amante Salvador. Te invitamos para que tú puedas tener también la oración juntamente con nosotros. Amante Padre Celestial, postrados ante tu divina presencia en el polvo de la tierra, en señal de humildad y al mismo tiempo reverenciando tu nombre, acudimos a ti, oh Yahweh, a través de tu Hijo, para que tú nos des sabiduría para poder presentar este tema. Reprendas al enemigo para que tu verdad pueda ser presentada con poder de lo alto. Que toda la audiencia esté en esa condición espiritual, dispuesta también para escuchar y aceptar tu palabra, para que podamos también entender cuál es el mensaje para hoy y obedecerte conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Como hemos mencionado en nuestro saludo, hoy, con la ayuda de ese Espíritu de verdad, de ese Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial, vamos a desarrollar el tema que lleva como título la herida de muerte. Y para poder entrar de lleno ya en el desarrollo de este importante tema, que está directamente relacionado con la bestia, esa bestia que subía del mar y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, podemos ver, amigo y amiga que me escuchas, que queriendo entender y queriendo ser sensibles a la interpretación bíblica, queremos que sea la misma Sagrada Escritura quien nos revele precisamente la herida de muerte. En el verso 3 del capítulo 13 de Apocalipsis podemos leer: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Recordemos, tal como está aquí en la diapositiva, la bestia
tenía sobre sí 7 cabezas. ¿Lo recuerdan? Sobre sus cabezas 10 cuernos. La revelación del Apocalipsis nos dice que una de sus cabezas, una de las 7 cabezas, tuvo como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y cuando su herida mortal fue sanada, nos sigue diciendo la misma revelación del Apocalipsis, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy importante, amigo y amiga que me escuchas, el que podamos entender quién es esa cabeza dentro de la bestia que tiene 7 cabezas. ¿Quién es esa cabeza que recibió una herida de muerte y que cuando su herida mortal fue sanada, como hemos leído antes en el versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Es vital, amigo y amiga que me escuchas, es vital que podamos tener claramente definido quién es esta cabeza que de entre las 7 que lleva la bestia recibió una herida de muerte, y cuando su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y para ello debemos tener muy claro 2 aspectos muy importantes. La primera, cuerno pequeño terminó su hegemonía en el año 1798. Durante 1260 años, de acuerdo a la profecía del capítulo 7 de Daniel, versículo 25, por 1260 años, aquel cuerno pequeño, conocido bíblicamente como Iglesia Católica Apostólica Romana, ejerció su poder, un poder que recibe del dragón, un poder que recibe de Satanás, porque es el agente de Satanás aquí en la tierra. Recibió poder para echar por tierra la verdad e imponer en la religión y en el mundo y en la sociedad en general el paganismo, y hoy el mundo, pretendiendo adorar al Creador, está adorando a Satanás, porque esta iglesia recibió y sigue recibiendo poder, trono y autoridad del dragón, tal como lo estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema. Y nosotros debemos tener muy claro 2 aspectos muy importantes. El cuerno pequeño, del 538 hasta el año 1798. En ese año, Pío VI, exiliado en Francia, murió. Algunos dicen que esto fue la herida de muerte. La herida de muerte del cuerno pequeño. Algunos así lo interpretan. Yo no cuestiono ninguna interpretación. Vamos a ver, bíblicamente hablando, qué es lo que la misma Escritura me indica al respecto. Si entiendo que el cuerno pequeño tenía su poder desde el año 538 hasta el año 1798, de acuerdo a la interpretación profética de Daniel capítulo 7, versículo 25, debo entender que el cuerno no tiene nada que ver con la bestia, aunque estemos hablando del mismo poder religioso. Estamos hablando de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, pero que como cuerno solamente tenía un poder religioso para perseguir,
tenía que unirse con los demás gobiernos que usaban la política para gobernar, y la religión mezclada con la política persiguió en la Edad Media, dando muerte a millones de creyentes que eran verdaderos hijos de Elohim. Millones murieron porque no quisieron aceptar las imposiciones totalmente paganas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que pervirtió, echó por tierra la verdad para imponer el paganismo en la religión de aquella época y en el mundo entero. El Cuerno Pequeño terminó su poder en Europa en el año 1798. Por 131 años, el Cuerno Pequeño estaba prácticamente en el anonimato. No tenía poder sobre ningún lado. Pero algo ocurrió el 11 de febrero del año 1929, cuando Mussolini devuelve a la Iglesia Católica Apostólica Romana un pedazo de tierra, y la Iglesia construye su estado político, Vaticano. Antes Cuerno, ahora la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde esa fecha del 11 de febrero del año 1929, y usted debe de acordarse del día 11. El día 11 es una fecha muy emblemática para los Illuminatis. 11 de septiembre, 11 de marzo, desgracias habidas a nivel mundial en un día 11. Día en que los Illuminatis, como instrumentos de Satanás, dentro de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, efectúan operaciones de índole mundial, catástrofes a nivel mundial, porque son ellos, como representantes de Satanás aquí en la tierra, los que hacen y deshacen. El 11 de febrero del año 1929, Mussolini le devuelve un pedazo de tierra, 44 hectáreas de terreno a la Iglesia Católica, y ellos levantan su Estado Vaticano, un gobierno totalmente independiente dentro de la ciudad de Roma. Ellos se convirtieron el 11 de febrero del año 1929 en esa bestia que tenía sobre sí 7 cabezas. Tenía sobre sí 7 cabezas. Y por lo tanto, lo que antes era cuerno, ahora se convirtió en bestia. Y para poder entender correctamente esta interpretación de la bestia con 7 cabezas, yo tengo que entender la interpretación bíblica de acuerdo a la interpretación, por ejemplo, del capítulo 7 de Daniel, versículo 6. Allí, de acuerdo a esta diapositiva que usted está viendo en su monitor, de acuerdo a esta misma interpretación profética, en el capítulo 7 de Daniel, versículo 6, podemos leer: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. En esa tercera bestia, que corresponde al imperio griego, el capítulo 7 de Daniel, versículo 6, nos indica que también tenía 4 cabezas. Si entendemos
aceptamos la interpretación, si aceptamos que después de la muerte de Alejandro el Magno, 4 de sus generales, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco, continuaron gobernando el imperio griego, repito, continuaron gobernando el imperio griego hasta que finalmente fue conquistado por el imperio romano, por la misma interpretación profética de que después de la muerte de Alejandro el Magno, esa bestia que tenía sobre ella 4 cabezas, y entendemos y aceptamos que después de la muerte de Alejandro el Magno, 4 de sus generales continuaron gobernando, yo tengo que hacer diferencia entre lo que es Cuerno Pequeño, que terminó su poder en el año 1798 de nuestra era, y aceptar la misma interpretación profética de Daniel 7:6 con esta bestia que surge en el tiempo del fin, con esta bestia que surge a partir del 11 de febrero del año 1929 y que tiene sobre su bestia, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No me entra en mi lógica aceptar una interpretación profética donde indica que la tercera bestia tenía sobre sí 4 cabezas y entender que aquellas 4 cabezas eran 4 generales de Alejandro el Magno que continuaron ejerciendo su poder en el imperio griego. No puedo entender cómo una interpretación se dice así y cuando llegamos a descubrir quién es esa cabeza de entre las 7 que se convierte en la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 y que al mismo tiempo recibe una herida de muerte, como es el tema que vamos a estar compartiendo ahora, le querramos dar otra interpretación muy alejada de la tradicional o la bíblicamente hablando, de acuerdo a la historia, tal como ocurrió con la muerte de Alejandro el Magno. Cuerno Pequeño terminó en el año 1798. La primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 comienza su poder a partir del 11 de febrero del año 1929 y estamos hablando del mismo poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que dejó de ser cuerno, dejó de tener un solo poder religioso, para que a partir de esa fecha, del 11 de febrero del año 1929, ahora la cabeza visible de esa institución religiosa es aceptada a nivel mundial como jefe de Estado del Vaticano. Y al mismo tiempo, además de jefe de Estado de un Estado independiente dentro de la ciudad de Roma como es el Vaticano, es también líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tiene, por lo tanto, 2 poderes, político y religioso. El Cuerno solamente tenía un poder, la religión. Entonces, siguiendo con el desarrollo de esta herida de muerte, que tuvo lugar con una de las 7 cabezas que aparecen en la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, hago un salto y del capítulo 13 de Apocalipsis me voy al 17 y en el versículo 9 del capítulo 17 de Apocalipsis me da una definición que yo debo de tener para poder entender correctamente la interpretación de esta profecía. La definición que me dice la misma revelación. Esto
para la mente que tenga sabiduría. No sabiduría sacada de un colegio de teología humano. No sabiduría de una universidad llamada UAP. No sabiduría de ningún colegio de teología, llámese como se llame, y estuviera en el lugar que estuviera. Cuando el Creador del universo nos revela esto para la mente que tenga sabiduría, la sabiduría está directamente relacionada con el temor a Yahweh. Y es una sabiduría que puede estar también sobre ti, amigo y amiga que me escuchas, si realmente queremos recibir sabiduría que proviene de nuestro Padre Celestial. Lamentablemente muchos jóvenes pierden años gastando mucho dinero acudiendo a institutos de teología para sacarse el título de pastor y poder ejercer como pastor. Pero la Escritura no me dice eso. La Escritura me dice que si tú quieres tener sabiduría, pídele a Yahweh, el cual da abundantemente. Lo puedes encontrar en el libro de Santiago, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, a Yahweh, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Clama a mí, dijo Yahweh, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice también Yahweh en labios del profeta Jeremías en el capítulo 33 y verso 3. Clama a mí, dice Yahweh, y yo te responderé. ¿Quieres tener sabiduría? No hace falta que vayas a ningún colegio de teología moderno. Simplemente hace falta oración, estudiar con oración la Sagrada Escritura, pidiéndole a Yahweh que te dé sabiduría para que tú puedas también recibir la revelación que encontramos a través de su palabra. La condición para poder entender quién es la bestia para el tiempo del fin, quién es esa cabeza que recibe una herida de muerte, quién es esa cabeza que posteriormente el mundo entero se maravilló tras él, quién es esa cabeza cuyos nombres convertido en número da el 666, hace falta tener sabiduría, como lo hallamos en el verso 9 del capítulo 17 de Apocalipsis. Esto para la mente que tenga sabiduría. Nos sigue diciendo, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Una interpretación histórica. Las 7 cabezas, para aquellos que quieran tener sabiduría del cielo, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer, proféticamente hablando, es iglesia. La misma revelación del versículo 9 del capítulo 17 de Apocalipsis nos dice dónde está ubicada la mujer, la bestia del tiempo del fin. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la iglesia, sobre los cuales se sienta la bestia. La misma revelación nos indica el lugar geográfico donde se ubica la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que tiene 7 cabezas. La mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 cabezas,
7 montes: Aventinos, Capitolinos, Esquilinos, Palatinos, Celios, Viminales y Quirinales. 7 colinas de Roma. Así se le conoce a nivel mundial, las 7 colinas de la ciudad de Roma, los 7 montes de la ciudad de Roma. La misma revelación nos indica dónde está ubicada la Iglesia católica apostólica romana que está en la ciudad de Roma, rodeada de los 7 montes, rodeada de las 7 colinas. Esta interpretación está directamente relacionada, dirigida a esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que tiene 7 cabezas. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la Iglesia. Las 7 cabezas que tiene la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 son 7 montes donde se sienta la mujer. Una interpretación profética. Cabeza significa también montes. Cabeza y montes significa también reyes. Y son 7 reyes. Versículo 10 lo leemos. Y son 7 reyes. La bestia que tiene sobre sí las 7 cabezas significa, y nos dice la Escritura, que esta primera bestia, con las 7 cabezas que surgen de ella misma, están ubicadas en la ciudad de Roma. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la Iglesia, sobre las cuales se sienta la bestia. Y en ese estado del Vaticano, en ese estado independiente dentro de la ciudad de Roma, rodeada por las 7 colinas de Roma, rodeada por esos montes conocidos como Aventinos, Capitolinos, Esquilinos, Palatinos, Celios, Viminales y Quirinales, que rodean la ciudad de Roma, que rodean al estado ubicado de esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que después del 11 de febrero del año 1929, habiendo dejado de ser cuerno, se convirtió en bestia. 7 cabezas sobre la bestia, 7 montes donde se sienta la Iglesia, la ciudad de Roma. Y además nos dice que en el surgimiento de esta bestia, el 11 de febrero del año 1929, nos dice el versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis, y son 7 reyes. 7 reyes. No 9, no 10, aunque aparece un octavo, pero cuando lleguemos a desarrollar quién es el octavo, nos daremos cuenta que el octavo es de entre los 7. 7 reyes. La bestia con 7 cabezas. Después de la muerte de Alejandro el Magno, 4 de sus generales, de acuerdo a aquella bestia que tenía sobre su cabeza 4 cabezas, 4 generales, después de la muerte de Alejandro el Magno, continuaron gobernando el imperio griego hasta que finalmente fue derrotado por el imperio romano. Ahora, en esta bestia para el tiempo del fin, aparece con 7 cabezas, es decir, dentro de la bestia surgirían 7 poderes que gobernarían a esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, porque la misma interpretación nos dice que además de montes,
además de indicarnos el lugar geográfico donde realmente va a estar ubicada esta bestia, esta iglesia, esta mujer, la Iglesia Católica Apostólica Romana, nos dice también que desde el momento en que se convirtió en bestia, el 11 de febrero del año 1929, iban a gobernarla 7 reyes. Y nos sigue diciendo el verso 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído. ¿Casualidad? ¿No casualidad? ¿Realidad? Yo más bien tomo la segunda alternativa, realidad, porque para el revelador no hay casualidad. Para el hombre sí. Es posible que casualmente ocurra algo, pero la casualidad no entra en los planes del creador del universo. La misma revelación, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. 5 de ellos han caído. Es decir, desde el inicio del surgimiento de esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, a partir del 11 de febrero del año 1929, la misma revelación nos habla de 7 reyes, 7 papas, 7 gobernantes que deben gobernar desde el 11 de febrero del año 1929 hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. 5 de ellos han caído. Pío XI estuvo gobernando desde el año 1922 hasta 1939. Después de la muerte de Pío XI, le sucedió en el trono Pío XII, 1939 hasta 1958. Después del 58 aparece el Papa Bueno, Juan XXIII. ¡Qué casualidad! Y qué curiosidad. A Juan XXIII se le conoció con el sobrenombre o calificativo de Papa Bueno. Entonces quiere dar a entender que los anteriores papas, Pío XI, Pío XII y antecesores, no habían sido buenos. Así se le conoce a él como el Papa Bueno. Entonces me da a mí a entender que los anteriores debieron de haber sido terribles. Y la historia indica la verdad. Papas terribles, mujeriegos, adúlteros, asesinos. La historia de los papas demuestra que realmente de cristianos no tenían nada, porque ellos no tenían el poder de Cristo. Ellos habían recibido el poder de Satanás para echar por tierra la verdad, como así lo hicieron. Después de la muerte de Juan XXIII, ocurrida en el año 1963, surgió Pablo VI, del año 1963 hasta el año 1978. Después de la muerte de Pablo VI, gobernó Juan Pablo I. 33 días estuvo solamente como papa. ¿Saben qué pasó con este hombre? Hay un libro escrito por David Jalop, En el nombre de Dios. Yo lo tuve en mi poder ese libro. Lo compré cuando salió, hacia el año 1980 y algo, mientras estaba en Puerto Rico. Lo leí. David Jalop era un investigador, escritor totalmente católico. Y él se dio cuenta de que tras la muerte de Juan Pablo I, había algo oscuro. ¿Por qué? Porque no se indagó en su muerte. Al menos no se hizo público
las causas de la muerte de Juan Pablo I. Después de entrar en el Vaticano, como buen católico, empezó a investigar, empezó a ver, empezó a preguntar y publicó el libro En el nombre de Dios, donde allí demuestra, revela, desenmascara y denuncia aquellas cosas que él descubrió en el Vaticano. Asesinatos, desfalcos, quiebra de bancos, y descubrió el envenenamiento de Juan Pablo I. Si el Papa es el mismo Dios en la tierra, como ellos dicen, no tuvieron ningún problema al respecto en dar muerte a quien ellos dicen que el Papa es el Dios en la tierra. Si así reconocen ellos que el Papa es la máxima autoridad, es Dios en la tierra, en el año 1978, los dirigentes de la Iglesia Católica no tuvieron ningún temor en dar muerte a quien ellos mismos dicen que es Dios en la tierra, como fue envenenar a la persona de Juan Pablo I en el año 1978. 5 de ellos han caído. La Escritura, la misma revelación, me indica 5 de ellos han caído. 7 cabezas, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, 7 reyes. Después del 11 de febrero del año 1929, 7 reyes, 7 papas, 7 gobernantes, 5 de ellos han caído. Sigue diciendo la misma Escritura. Uno es, en el versículo 10, uno es. ¡Qué casualidad! Después de la muerte de Juan Pablo I, apareció en escena Juan Pablo II, de 1978 hasta el año 2005. Como vamos a ver a continuación, con este personaje, con Juan Pablo II, tiene una gran similitud con aquella herida de muerte que recibe una de sus cabezas. 5 de ellos han caído, uno es. En el tiempo de Juan Pablo II, en la vida de Juan Pablo II, debido a circunstancias que ocurrieron con su vida, de pontificado, de papa, de rey, de gobernante, algunos estudiantes de la Sagrada Escritura llegamos a entender lo que hoy vamos a estar compartiendo con usted. Jamás nos pusimos de acuerdo con ninguno. Después, con los años, llegamos a darnos cuenta de que fulanito pensaba lo mismo que yo pensaba lo mismo que fulanito, y así hay miles de creyentes a nivel mundial que entendemos el mismo mensaje, proclamamos el mismo mensaje, porque tenemos el Espíritu de verdad que nos da poder para discernir la Sagrada Escritura, para poder recibir sabiduría que viene de lo alto. 5 de ellos han caído. Uno es Juan Pablo II. Sigue diciendo la Sagrada Escritura en el versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. El otro aún no ha venido. El otro para nosotros es Benedicto XVI. Sigue diciendo la misma interpretación profética. Cuando venga Benedicto XVI, cuando venga el séptimo rey, cuando venga el séptimo papa, cuando aparezca y gobierne el séptimo gobernante de esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que tiene sobre su cabeza 7 cabezas que representan 7 montes donde está ubicada la iglesia, la bestia, y que al mismo tiempo
esos 7 montes, esas 7 cabezas, simbolizan, representan también 7 reyes, cuando venga el 7º rey, cuando venga el 7º papa, cuando venga el 7º gobernante, que ya llevamos unos cuantos años siendo gobernados por él, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es necesario que dure breve tiempo. Ahora bien, la interpretación historicista nos indica de que esa bestia que tiene 7 cabezas, las 7 cabezas representan, según ellos, diferentes gobiernos que fueron siempre en contra del pueblo de Dios. Las 7 cabezas, para la interpretación historicista, indica que Satanás siempre tuvo un gobierno en la tierra que iba en contra de la voluntad del Creador. Y ellos dicen que estos 7 gobiernos que componen las 7 cabezas que están dentro de esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, el primero de ellos fue Egipto, el segundo, Asiria, el tercero, Babilonia, el cuarto, Medo-Persia, el quinto, Grecia, el sexto, el Imperio Romano, y el séptimo, el sistema papal. Pero yo ahora, con esto en mente, y con esta misma diapositiva para que usted pueda razonar lo que queremos compartir con usted, retrocedemos atrás y veremos que la bestia, que tiene 7 cabezas, significaban 7 montes donde estaba ubicada la mujer, la iglesia, entre las 7 colinas de Roma. Recuerda, ¿verdad? Egipto no tuvo su poder en Roma. Asiria no tuvo su poder en Roma. Babilonia tampoco tuvo su poder en Roma. Medo-Persia tampoco tuvo su poder entre las 7 colinas de Roma. Grecia tampoco lo tuvo. Los únicos que tuvieron su poder entre las 7 colinas de Roma fue el Imperio Romano y el sistema papal. Por lo tanto, esta interpretación historicista no coincide, no concuerda con la interpretación bíblica de que esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que tiene sobre sí 7 cabezas, indica también que son 7 montes sobre los cuales se sienta la iglesia, sobre los cuales se sienta la mujer, sobre los cuales se sienta la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que surgió el 11 de febrero del año 1929. Y si volvemos otra vez a la diapositiva anterior, haciendo referencia a esta interpretación historicista de 7 imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano y el sistema papal, tampoco coincide con la interpretación bíblica del versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis, que dice: y cuando venga el 7º rey, es necesario que dure breve tiempo. Si decimos que el 7º rey fue el sistema papal, oficialmente el sistema papal lleva 1500 años gobernando al mundo entero. Lleva desde el año 538, lleva 1500 años casi gobernando al mundo entero. Por lo tanto, la interpretación del capítulo 17, versículo 10, donde dice que cuando venga el 7º rey, cuando venga el 7º gobernante, es necesario que dure breve tiempo, echa por tierra toda la interpretación historicista, porque la interpretación es profética, actual y presente a partir del 11 de febrero
del año 1929. Volviendo ahora a la herida de muerte del capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 3, hallamos como una de sus cabezas fue herida de muerte. ¿Lo recuerdan? Versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis, leíamos anteriormente y ahora ampliada con una fotografía de un personaje cuya cabeza, en simbología con la bestia del tiempo del fin, recibió también una herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de aquellas 7 cabezas que tenían que gobernar la Iglesia Católica Apostólica Romana a partir del 11 de febrero del año 1929, una de sus cabezas como herida de muerte. Juan Pablo II, una de sus cabezas, dentro de esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que tenía sobre sí 7 cabezas, una de ellas, Juan Pablo II, el sexto, recibió una herida de muerte 13 de mayo del año 1981. El 13 de mayo del año 1981, el turco Ali Aka disparó a bocajarro contra el Papa, contra este hombre Juan Pablo II, con la intención de darle muerte. Pero solamente le ocasionó una herida de muerte. Pero cuando la herida de muerte de Juan Pablo II tuvo lugar, ocurrió lo que indica también la parte final del versículo 3. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Después de que Juan Pablo II recibiera la herida de muerte y su sanidad, él la otorgó al poder de la Virgen de Fátima, en lugar de reconocer que fue el Salvador, o que fue Yahweh, o que fue Dios quien lo sanó. Él dice que fue la Virgen de Fátima quien le sanó. Idólatra, como así es, pagano, porque no cree en Dios. Él atribuyó su sanidad a la Virgen de Fátima y como representante de Satanás atribuyó a la idolatría su sanidad, cuando la Biblia menciona: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Y la Iglesia Católica ha convertido al mundo en idólatra al hacer imágenes y al inclinarse y postrarse ante ellas. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Juan Pablo II recibió una herida de muerte el 13 de mayo del año 1981, la sexta cabeza de entre las 7. El sexto rey de entre los 7 que tenían que gobernar la primera bestia de Apocalipsis. Anteriormente a la sanidad de Juan Pablo II, ningún papa anterior había tenido la aceptación como lo tuvo este hombre. En ningún papa anterior el mundo entero se maravilló tras el papa. Fue después de la sanidad de Juan Pablo II cuando el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. El mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Y fue durante el reinado de este sexto rey, durante el reinado de esta sexta cabeza de entre los 7, como el mundo entero se maravilló tras él. Ahí vamos a ver unas diferentes fotografías sacadas para que usted vea el honor, la gloria, el recibimiento que el mundo entero hizo a este personaje. Vean el rostro de Juan Pablo II, arrogante, orgulloso, prepotente.
muy diferente al rostro humilde de nuestro amante Salvador. Muy diferente al rostro de Pablo, por ejemplo, el apóstol de los gentiles. Muy diferente a un carácter de un verdadero creyente. ¿Ustedes creen que si el Salvador hubiera estado morando en la vida de Juan Pablo II, el mundo entero le hubiera dado tanta pleitesía, tanto honor, tanta reverencia como tuvo durante su vida y también durante su muerte? ¿Ustedes creen que si el mismo Salvador hubiera estado aquí y Juan Pablo II hubiera sido el Salvador, al Salvador le hubieran dado el homenaje que le dieron a Juan Pablo II? No. ¿Por qué? Porque hoy el mundo no quiere escuchar la verdad. Hoy el mundo está siendo engañado por el gran flautista y el mundo dice que es cristiano cuando están siguiendo a Satanás, porque Satanás usa a la Iglesia Católica y al mundo pentecostal, al mundo protestante como falsos profetas para engañar al mundo entero. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Juan Pablo II recibió una herida de muerte el 13 de mayo del año 1981. Su herida mortal fue sanada, y cuando su herida mortal fue sanada, se cumplió en él la profecía nunca cumplida anteriormente. Se cumplió con él la profecía y el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Tremenda profecía, amigo y amiga que me escuchas. Tremenda profecía para poder entender realmente quién es la bestia, qué es la imagen, porque el mensaje es: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Una Voz Sin Frontera le ha desarrollado, ha compartido con usted la herida de muerte. Mañana, en nuestro próximo programa, vamos a seguir compartiendo aspectos muy importantes que están directamente relacionados para poder descubrir quién es realmente la bestia en el tiempo del fin, aunque hoy ya hemos dado una pincelada que, de acuerdo al capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 3, una de sus cabezas recibió una herida de muerte, y cuando su herida mortal fue sanada, el mundo entero se maravilló en pos de esa cabeza, en pos de ese rey, en pos de ese gobernante que recibió una herida de muerte, Juan Pablo II, el 13 de mayo del año 1981, y a partir de ahí el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra nos revelas profecías que están directamente relacionadas para este tiempo del fin. Danos humildad, Padre. Danos sabiduría para poder entender tu palabra. Danos tu espíritu para poderlo compartir. Danos tu espíritu para que podamos proclamar este mensaje con poder, con autoridad, para que las personas se sientan conmovidas y tu espíritu siga haciendo la obra en ellos conforme a tu voluntad. Protégenos a lo largo del día que nos queda. Líbranos de todo peligro y levántame, Padre, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigo y amiga que me escuchas, ya nos despedimos. Te invitamos para nuestro próximo programa. Si tú ves que estos mensajes son de bendición para tu vida y sientes el deseo de unirte con nosotros, o de compartirlo con otros, o de invitar a otros que tú conozcas para que ellos puedan escuchar también estas verdades que pueden cambiar el destino de su vida, ya lo sabes. Mañana, a esta misma hora, te esperamos en este mismo medio de comunicación. Hasta entonces, que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, te protejan, es mi deseo y oración. Hasta mañana.
Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.